Perfecto. A ver, el día de hoy se me ha hecho la invitación para poder hablarles sobre el tema de dolor, la parte semiológica del dolor. Lo primero que vamos a recordar es los componentes fisiopatológicos, es decir, cómo las ciencias básicas influyen en la expresión de esta sensación subjetiva llamada dolor. Y cuando digo sensación subjetiva es porque el dolor no es algo físico como tal, sino es la subjetividad que nosotros hacemos como interpretación de señales neuroquímicas que van hacia el cerebro a específicas zonas en donde puede traducirse hacia la conciencia como que nos está doliendo, ¿no? Entonces, cuando se bloquea estas señales de transmisión nerviosa con un analgésico, con un medicamento, es que dejamos de sentirlo. Ahora, el dolor tiene un gran componente subjetivo de tipo psicológico o emocional, eso también hay que tenerlo en cuenta. Para que se genere un dolor va a haber diferentes estímulos. Los estímulos pueden ser mecánicos, por ejemplo, un golpe; térmicos, un aumento de temperatura; una quemadura, por ejemplo; químicos, sustancias que causen daño tisular y de esta forma liberen componentes que desencadenen la respuesta para que se conduzca un impulso nervioso al cerebro. Entonces, en resumen, cualquier estímulo que vaya a generar que un receptor capte esa señal, transduzca la señal y envíe un impulso nervioso, va a generar dolor. ¿Cómo se llama ese receptor? Los receptores de dolor se llaman nociceptores. Entonces, el nociceptor en realidad es una terminal nerviosa, como lo vemos en pantalla, que tiene diferentes receptores. O sea, la terminal nerviosa va a tener diferentes receptores, puertas, por donde van a ingresar sustancias o se van a conectar sustancias a él y va a desencadenar una señal de segundo mensajero para activar finalmente canales de calcio. Doctor, no entendí o qué medio que me perdí. Esto es parte de los conocimientos de fisiología, ¿no? La traducción de señal, la, el cómo un receptor genera moléculas llamadas segundos mensajeros en el interior que van a permitir que canales de calcio voltaje dependiente se abran uno tras otro y se genere lo que llamamos impulso nervioso. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si la hay, por favor, no tengan miedo en realizarlas. Estos nociceptores van a responder a diferentes sustancias químicas. Por ejemplo, cuando un tejido se daña, se libera hidrogeniones, se libera potasio. El potasio es el principal catión intracelular. Entonces, cuando tenemos un tejido que por un evento mecánico, térmico o químico, las células mueren, las células explotan, liberan su contenido citoplasmático al medio. Parte de este contenido citoplasmático es ATP y potasio. Entonces vamos a resaltar acá, completar tú también tu material. Potasio y ATP son importantes como daño tisular dentro de la muerte de células por algún estímulo respectivo. Estas sustancias que vemos ahí en pantalla, junto con las liberadas por macrófagos, porque va a empezar a funcionar el sistema inmunológico, junto con las liberadas por mastocitos o células inmunes de otro tipo, todas las sustancias que vemos ahí en pantalla van a ser captadas por los nociceptores. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en la parte superior de que el nociceptor tiene varios receptores para diferente tipo de sustancias. Una vez que el nociceptor se activa, se genera lo que se llama transducción de señal. Mediadores químicos, segundos mensajeros, que van a permitir la apertura de canales voltaje dependientes para que se genere un impulso nervioso. Suenan palabras muy técnicas, suenan palabras de pronto que alguno de nosotros quizás las olvidó, pero la idea de esta sesión es volver a recordarlas. Bien, Nasdi, por favor, hay que prender la cámara porque si no va a pasar a ser retirada de la sesión. Muy bien. Recuerden que tiene su material para poder imprimir y poder completarlo. Solo son 4 diapositivas la sesión del día de hoy, en donde vamos a tratar de resumir lo más importante. Bien, entonces, una vez que se traduzca la señal, se genera una despolarización, la cual es enviada por terminales nerviosas hacia la sustancia gris de la médula espinal. La médula espinal se encarga como centro de primer relevo de información que ingresa, recepciona esa información y genera otro impulso nervioso que se va a conducir por fascículos de naturaleza axonómicos, ¿sí? O lo que llamamos axones.
Entonces, doctor, el primer centro de comando para recepcionar, donde está la segunda neurona de esta vía del dolor, ¿es la sustancia gris de la médula espinal? Sí. ¿Qué forma tiene la sustancia gris de la médula espinal? La forma de una H, ¿sí? Recuerden que la parte posterior, llamada astas posteriores, se encargan ¿de qué? Se encargan de la parte sensitiva, mientras que las astas anteriores se encargan de la parte motora. Entonces van a ir hacia la parte posterior. Ahora, poco de recuerdo de la parte de neuroanatomía. ¿Cómo se llaman? Alguien, por favor, prenda su micro, si no va a ser a dedocracia. Eh, recuerda, ¿cómo se llaman esos numeritos, esos números en romanos? Alguien, a ver, Galo se corrió, creo ya, dejó su planeta Tierra atrás. No te lo repasé, doctor. Ay, se me ha ido el nombre. Ya, Tiene un epónimo. láminas de. Rex, Rambier, Rex, Rexet, Rex, perfecto, Seid. Rex. Láminas de Rexet. Es una forma de organizar de forma topográfica o regional la parte de la sustancia gris. Entonces, las 6 primeras láminas de Rexet se van a encargar de ser de naturaleza sensitiva. Dentro de ellas hay algunas que son importantes para recibir esa información. ¿Cómo se llama el proceso por el cual del nociceptor va la información a la sustancia gris de la médula espinal? Transmisión. Esta transmisión puede ser por fibras de tipo A delta o fibras de tipo C. Bien. Ahora, los nociceptores, si el nociceptor es cutáneo, las fibras pueden ser A delta o tipo C. Si el nociceptor es músculo articular, también puede ser A delta o tipo C. Pero si el nociceptor se encuentra en una víscera, la fibra que permite la transmisión siempre será un nociceptor de tipo C. Doctor, ¿cómo es esto? Estamos diciendo de que el nociceptor puede estar ubicado en 3 lugares. La piel, ponlo ahí, complétalo en tu gráfico para que recuerdes con una sola palabra, piel, o sea, nociceptor cutáneo. Músculo articular, debido a que si un músculo recibe un estímulo mecánico, térmico, químico, hay nociceptores ubicados en estas partes. Y las vísceras, los intestinos. Cuando tenemos una distensión intestinal, cuando tenemos un vólvulo intestinal, cuando tenemos úlceras intestinales, ¿por qué hay dolor? Hay dolor porque se inflaman y tenemos receptores a nivel de las vísceras. ¿Cómo se va a transmitir eso? Por fibras de tipo C. Una vez que llega la sustancia gris, va a llegar a las láminas de Rexet correspondientes según lo que vemos aquí en pantalla. Es decir, los nociceptores cutáneos que transmiten la información a la sustancia gris por fibras del tipo C van a ir a la lámina 2, 1 y 3. Los nociceptores musculoarticulares que transmiten su información a la sustancia gris a través de fibras A delta van a ir a las láminas 1, 5 y 6. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí, revisando esto de las láminas. ¿Hay alguna pregunta? Si no la hay, continuamos. La médula espinal se puede encargar de generar una amplificación de la señal que está recibiendo, porque de repente el estímulo es muy pequeñito y es un estímulo muy nocivo. Tan así es tan pequeño y muy nocivo que puede llegar a matarte. Imagínate una aguja que esté pasando poco a poco por la piel, chiquitita, bien finita, y esté generándote un dolor de pronto no tan incómodo, pero se está pasando poco a poco y puede llegar hacia la parte del mediastino, puede llegar hacia el campo pulmonar y originar problemas, un colapso pulmonar, no lo sé, pero está empezando a penetrar. El dolor no es tan fuerte, el dolor es tolerable, pero ¿qué hace la sustancia gris? Al darse cuenta, identificar que este estímulo puede generar una mayor lesión, se comunica con el nociceptor para poder hacer que este nociceptor pueda enviar más señal de dolor. Eso se llama sensibilizar el nociceptor. Ese proceso por el cual la sustancia gris envía información que molecularmente es sustancia P que se libera hacia el nociceptor, sustancia P, chicos, hace que el nociceptor pueda generar más información más fuerte, señales hacia la sustancia gris y ésta puede enviar más señales al cerebro y de esa forma generar que tú le prestes más atención a esa zona de dolor y soluciones eso, ¿no? Soluciones. De pronto te das cuenta que esa agujita está, imagínate una agujita bien finita, la está ahí, entonces la puedes retirar, ¿no? Porque el dolor cada vez es más intenso. De la misma manera, cuando tenemos, por ejemplo, una onicocriptosis, ¿quién de acá sabe qué es una onicocriptosis? Si no lo saben, dicen simplemente no lo sé, doctor. Conocida comúnmente como uñero.
¿correcto? Un uñero. Cuando tenemos en el piecito, en el hallux, en el dedo pulgar, un uñerito, este uñero va a estar generando, primero, los dolores son suaves, ¿no? Finalmente es la misma uña, la misma porción de uña que cortaste mal y que se está introduciendo hacia el tejido, pero al inicio el dolor es leve. ¿Qué pasa con el tiempo, con el pasar de las horas? Esa zona se vuelve más roja, se empieza a inflamar. ¿Por qué se empieza a inflamar? Porque se liberan mediadores químicos, mediadores inflamatorios de macrófagos y células inmunes. Ante ese estímulo mecánico, que es la uña que está generando esa lesión, se van a liberar mediadores inflamatorios. Ahora, la médula espinal empieza a enviar sustancia P a esa zona y hacer que ese nociceptor se vuelva más sensible, amplifique su señal de tal forma que ahora duele más. Entonces, con el pasar de las horas o días, un uñero duele horrible. Se convierte en una región intocable, de tal forma que si tú tocas nada más esa zona, te duele fuerte. ¿Qué es lo que pasó ahí? Sensibilización de los nociceptores. ¿Correcto? Bien. La sustancia gris ahora se tiene que encargar de enviar esa información al cerebro. Ahora, también se hace por un proceso llamado transmisión a través de haces espinotalámicos, lateral y espino-reticular. Todo lo visceral va por el espino reticular, todo lo cutáneo y músculo articular va por el espino talámico, ¿correcto? Espino reticular para visceral, para cosas viscerales, y espino talámico lateral para cutáneo y músculo articular. Ahora, esta transmisión podría ser muy fuerte y generar un colapso a nivel del cerebro. Para eso hay que tener sustancias o estructuras que permitan que esta señal no ingrese de frente al cerebro. Eso se llama modulación de la vía del dolor. La modulación se hace entre estructuras que están antes de ingresar al propio cerebro, hablamos de estructuras encefálicas a nivel del tronco encefálico, que van a enviar señales a la sustancia gris para decirle, oye, médula, tranquilízate. Si tú sigues enviando así estas señales, el cerebro va a colapsar. Estas estructuras moduladoras, por ejemplo, son el locus ceruleus, los núcleos del RAFE, el núcleo reticular para gigantocelular y la sustancia gris perioacueductal, que se ubica a nivel de el tronco encefálico, ¿sí? ¿Alguien me podría resumir de ustedes, de todos estos cuatro, con una palabra, cómo se llama ese conjunto? O sea, estos y otros más, ¿no? Son un montón de núcleos ubicados en el tronco encefálico. Algunos son estos, existen otros, pero reciben un término encargado de generar la conciencia, de levantarte, de dormirte, de controlar hacia el encéfalo funciones superiores, de regular a ver, ¿alguien? El SARA, Sistema doctor, el reticular sistema ascendente, reticular. doctor. Perfecto. En realidad, el SARA es una parte. Lo que sería todo sería la formación reticular. ¿Bien? Que tiene un componente llamado sistema activador reticular ascendente y el sistema inhibidor reticular descendente. ¿Bien? Pero esa es la formación reticular. O sea, si te pregunto, dentro de la vía del dolor, que es lo que estamos estudiando, ¿quién se encarga de la modulación? Tú vas a responder núcleos especiales de la formación reticular. Ya si te acuerdas que son los cuatro que ves ahí, mucho mejor, ¿no? Pero con que tú sepas que la formación reticular controla y modula la vía del dolor, estamos bien. Bien. En el cerebro se percibe el dolor, o sea, ya viene a ser la percepción, la parte subjetiva. Au, me duele, me está provocando dolor eso, ese estímulo. Para que entre al cerebro, a la corteza, primero tiene que pasar por la secretaria del cerebro, ¿verdad? O sea, primero la información va a esa secretaria que destina a qué parte de la corteza va a ir. Estamos hablándonos del tálamo. El tálamo tiene varios núcleos, ¿sí? Dentro de estos núcleos, el núcleo ventroposterolateral es el que se encarga de recibir la información del haz espinotalámico lateral. Doctor, me está hablando con lengua. Escucha, 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 espera, espera. Los núcleos intralaminares se encargan de recibir la información del haz espino reticular. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué parte del tálamo, si tengo yo un dolor inespecífico sordo por una úlcera gástrica, qué parte del tálamo es el que recibe esa información? Laminares, Intralaminares. Muy bien, porque los intralaminares reciben información transmitida del espino reticular, que es el que envía información de qué? De los nociceptores viscerales. Y estamos hablando de vísceras, pues, ¿no? La lesión está ubicada a nivel de la víscera. Nuscutáneos y músculo articulares, recuerda que va ¿dónde? Va por el haz espino lateral. Otra pregunta y con eso continuamos. Si tenemos un paciente que está desarrollando un cuadro de apendicitis,
¿correcto? Cuyo dolor está ubicado a nivel del epigastrio en este paciente. Tiene solo dolor en el epigastrio. ¿Cuál es el núcleo que está captando la señal del tálamo? Interlaminar Doc. Intralaminar, doc, porque estamos hablando de una apendicitis. Y ya, la respuesta es no, ¿correcto? ¿O sí? Ah, ya los hice dudar. ¿Y qué pasa en este mismo paciente 8 horas después, cuando se ha dado la cronología de Murphy y ya el dolor está ubicado en fosa ilíaca derecha? ¿Qué núcleo lo estaría recibiendo? Entonces tienes que recordar la parte de dónde viene el dolor, ¿no? Todo lo que son vísceras a nivel de epigastrio, como Galo lo dijo, si duele la víscera, duele en el epigastrio. ¿Por qué? Porque todo se envía de forma inespecífica hacia el plexo celíaco. Va a ser recepcionado por nociceptores viscerales, por ende, como lo dijo Galo, va a llegar a los núcleos intralaminares. Pero cuando ya mucha ha sido la irritación porque la apéndice está inflamada, por quimiotaxis los mesos están generando ir para formar lo que sería el plastrón apendicular y esa zona está irritada y el peritoneo parietal empieza a inflamarse, entonces ahí van a empezar a ejecutar la función de dolor los nervios o nociceptores de tipo cutáneos, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos un dolor localizado a nivel de la fosa ilíaca derecha, ya estaría llevándose ese dolor por nervios nociceptores de tipo cutáneos. Y de esta manera hace espino talámico lateral hacia el núcleo ventroposterolateral. ¿Perfecto? Luego de que llega al tálamo, se va a distribuir a la corteza. ¿A qué corteza? ¿Dónde es la parte de la corteza que expresa y capta el dolor? La corteza parietal, ¿sí? O sea, en la corteza parietal, si tú dices, ¿dónde te duele? Me duele el talón derecho. Entonces, estás utilizando tu corteza parietal y tu corteza prefrontal porque está respondiendo, ¿no? Y la parte del lenguaje. Pero para ubicar dónde está el dolor, tú necesitas la corteza parietal. Un paciente que tiene afectado el lóbulo parietal no puede reconocer dónde está el dolor. Siente que le duele, pero no sabe dónde. No sabe dónde, pero siente el dolor. ¿Sí? La corteza singular se encarga de la parte emocional y la memoria del dolor. Dolores que tú recuerdas que te pasaron, ¿no? O sea, cuando tú recuerdas esa sensación de dolor, tienes una caída, de repente una fractura a los 9 años y recuerdas que lloraste mucho por esa fractura y de pronto en una entrevista te hago recordar eso, ¿no? Y tú sientes que todavía como que si sintieras que te duele, eso es la memoria a través de la corteza singular, memoria del dolor. Ahora, si ya es tanto la parte del dolor que vas a sentir, pero no un dolor físico, sino un dolor emocional. ¿Qué dolor emocional, doctor? El dolor que tuviste cuando tu primera enamorada o novio te dejó, ¿no? Te engañó, no sé lo que pasó. Ese dolor emocional que dijiste, la vida no vale nada, ya no quiero hacer nada. Esa parte de componente de dolor emocional se encuentra ¿dónde? Se encuentra también en la corteza singular e insular. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Terminamos la primera diapo, continuamos con la segunda. Clasificación del dolor. Según la duración, ¿cómo se clasifica el dolor? Vámonos con Isabel. ¿Qué es lo que tienes ahí en tus... o si no lo tienes en el material, porque no sé si está completo, dime, según la duración, ¿cómo podríamos clasificar al dolor? de agudo y crónico. Perfecto. Dolor agudo, dolor crónico. ¿Cuándo será un dolor agudo y qué lo diferenciará de un dolor crónico? A ver, Seila, si no lo sabes, di, doctor, no lo sé y no hay problema. La duración, doctor, pero ¿Cuánto sería esa exactamente el tiempo. duración? No recuerdo, doctor. Muy bien, muy bien. Gracias por la honestidad. Agudo, menos de un mes. Crónico, más de un mes. ¿Sí? Entonces, hay un tiempo determinado, que en este caso es el mes. No para todos los síntomas o signos, no para todas las patologías, lo agudo y crónico siempre es el mismo tiempo límite. No siempre es el mismo. ¿Bien? Entonces, el dolor crónico normalmente suele ser más leve que el dolor agudo. Normalmente, ¿ah? Porque hay dolores crónicos muy fuertes. El dolor crónico normalmente suele ser por daño neurológico. O sea, el problema no está en el nociceptor, sino en toda la ruta de transmisión. Por ejemplo, si esto es la ruta de transmisión de la vía del dolor,
Si yo tengo una sustancia gris que producto de una tumoración, producto, no sé, pues de una falla congénita, no está funcionando bien su parte de sensibilización, esa sensibilización la tiene muy activa, ni bien venga una señal, va a generar una sensibilización fuerte y va a transmitir dolor cuando no debería transmitirlo, porque la señal es leve. Entonces, no debería transmitirlo. Si tiene una sobrerespuesta esta sustancia gris por cualquier patología a nivel medular, estaría generando una sobreexcitación, una sobre sensibilización del nociceptor y por ende dolores crónicos permanentes. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, en la formación reticular una formación reticular que no está funcionando adecuada por deficiencia, no va a hacer modulación del dolor y al no hacer modulación va a generar que estos dolores los sientas aún más y tienes dolores crónicos, ¿no? Cuando no debería sentir esa persona dolor, siente dolor y es un ejemplo de dolor crónico. Todo lo que les estoy hablando se llama dolor de tipo neuropático. Cuando tú escuches esa terminología, dolor neuropático, significa que una falla o enfermedad a nivel de la vía del dolor está generando que se perciba dolor cuando no debería percibirse dolor. Y eso es la principal explicación de un dolor crónico. No existe un estímulo que esté generando ese dolor. No existe por normalmente un daño tisular, un daño orgánico. ¿Pero por qué sientes dolor? Porque la parte de la vía de conducción está alterada. ¿Sí? Dolor neuropático. No quiero decir que todos los dolores crónicos sean de esa naturaleza. Por ejemplo, cuando un paciente tiene artrosis, tiene dolores crónicos, pero ahí no se trata de un dolor crónico sin explicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que sea una artrosis de rodilla, ¿por qué el paciente le duele todos los días, todas las semanas, durante años esa rodilla? ¿Por qué? Porque las superficies articulares están desgastadas y están constantemente chocando, constantemente generando daño tisular. Entonces, ese es un dolor crónico, pero por explicación no de falla en la vía de transmisión, sino que daño tisular crónico. Bien, a ver, Natalie, según la localización, ¿cómo podría dividirse el dolor? Doctor, buenas tardes. Superficial y profundo. Muy bien. Superficial y profundo según la localización, no, era somático, visceral y fantasma, ¿sí? Somático, visceral y fantasma. Si es somático, puede ser superficial y profundo. Superficial cuando se trate de piel, profundo cuando se trate de tejido celular subcutáneo, fascias. Por ejemplo, cuando se trata del apendicitis volviendo, ya cuando hay cronología de Murphy, que significa que ya el dolor pasó de epigastrio a fosa ilíaca derecha, ya el dolor es irritación del peritoneo parietal, estructuras profundas, pero siguen siendo somáticas, ¿sí? Son nociceptores somáticos pero de naturaleza profunda, ¿no? Entonces el dolor puede ser superficial, piel, así lo vamos a resumir, ¿no? Superficial, piel, profundo, estructuras que van debajo de la piel, tejido celular subcutáneo, fascias, etcétera. Visceral, su nombre lo dice, vísceras, y fantasma. A ver, vamos a dejarle la palabra neiro. Si no lo sabemos, no hay problema. ¿Qué entiende por dolor fantasma? Lo que usted había entendido, aprendido, no hay problema. Con sus propias palabras. Un dolor sin causa aparente, doctor, sin el estímulo, ¿no? Claro, Yo lo podría entiendo ser. así. Ujú, podría ser, pero eso no es un dolor fantasma. Isabel, tiene que es Ya relacionado dolor. con la parte de los Ah, miembros, cuando tú no tienes un miembro. ajá, exacto. Por ejemplo, las personas que han sufrido de amputaciones o algo así y sienten que la parte que se las ha quitado todavía sienten estímulos, sensaciones en esa parte. O tal vez, bueno, es algo que vi en una ancianita que ella cuando era joven también, ella le mordió un perro y de esa situación ha pasado casi 50 años, pero ella de vez en cuando refiere de que siente que todavía el perro le estuviera mordiendo ahí cuando eso le pasó hace mucho tiempo. Bueno, esos Perfecto. son Pero ese es ya dos ejemplos. muy bien, pero ese es el componente y buen ejemplo que me has dado para mis siguientes clases. Eso del perrito es un componente emocional del dolor. Entonces, eso no se debe, no es un dolor fantasma, es un dolor emocional por recuerdo o activación de la corteza singular a nivel cerebral. Pero gracias por ese ejemplo. El dolor fantasmagal, lo que ibas a decir, alzaste la mano.
Justo lo que mencionó Isabel, doctor. Leí también que un caso clásico es los pacientes que tienen una extirpación, ¿no? El muñón usualmente llega a presentar ese tipo de dolor. Ya, pero ojo, 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 y hay que Mm, aclarar. Lo que duele si a mí me cortan, por ejemplo, aquí del codo para el antebrazo y mano, me cortan, me dejan solamente el codito. No es que me duele el muñón, ¿ah? El dolor fantasma no es dolor del muñón. El dolor fantasma es que yo siento que me duele mi mano izquierda cuando ya no la tengo. O sea, siento que me está doliendo mi mano izquierda cuando no tengo una mano izquierda. ¿Correcto? No es dolor del muñón, no es que tú sientas que te duele el lugar del muñón. Eso no es dolor fantasma, pero gracias por la acotación. ¿Y por qué se produce, doctor? La explicación que hasta ahora se ha dado es porque la terminal nerviosa no se adaptó bien y y produce descargas, pero esa terminal nerviosa que ha sido cortada es de la zona donde te duele, ¿no? Esa terminal nerviosa quedó con descargas automáticas y está generando dolor, ¿no? Perfecto. Doctor, disculpe la Dígame. molestia. Creo que hay una compañera que quiere ingresar. No sé, tal vez si en la sala de espera hay alguien. No, ahorita no hay. Hubo una compañera, le di a aceptar, pero no se conectó. Ah, ya, ya. Le aviso, doctito. Me están Perfecto. escribiendo una compañera para entrar. Listo. Perfecto. Ahora, según el origen, Seila, ¿cómo sería según el origen? ¿Tienes tu material? Es, Sí, ¿no? es, am, sí tengo el material. Según el origen, ¿cómo sería? Um, No está completo en su material, creo, ¿no? no, doctor. Ah, ya. Sería nociceptivo, neuropático o psicógeno. Basándonos en el Mm, ejemplo que dio Isabel de esa mordedura de perro, ¿cuál sería el dolor? Psicógeno, doctor. Perfecto. Muy bien, sería psicógeno, ¿no? Es un dolor psicógeno. Si falla la ruta de la vía de transmisión del dolor, sería un dolor neuropático. Y si falla el receptor, sería un dolor de tipo nociceptivo. El ejemplo de dolor neuropático, por ejemplo, son cuando el mismo nervio es el que está alterado. Es las clásicas radiculopatías. ¿Qué radiculopatía conocen? La clásica, que tiene que ver con la espalda. ¿Alguien? Lumbalgia, doctor. Bueno, claro, la Podría lumbalgia por ciática. En realidad es ciática. La radiculopatía se llama ciática. Em, ¿Qué otra radiculopatía o neuropatía? ¿Qué neuropatía? Porque Herpes. ¿cómo? Herpes, causada por la diabetes, doctor. Muy bien, neuropatía diabética, neuropatía o radiculitis, porque el herpes es más radiculitis, ¿sí? Radiculitis o neuropatía por herpes zóster. Perfecto. Entonces, esas son dolores de tipo neuropático, porque la vía de transmisión es la afectada, la que está descargando despolarizaciones o la que está infectada por algún virus, ¿sí? O la que está sometida a un estrés por la sobrecarga de glucosa que existe y la degeneración de proteínas y estructuras a nivel de esa vía, de la terminal nerviosa, no del nociceptor, sino de la vía de transmisión. Y al estar dañada esa vía, genera, como si fuera que un cable esté pelado y genere cortocircuitos, ¿no? Entonces, el dolor fantasma, clasificado desde el punto del origen, ¿qué sería? ¿Nociceptivo, neuropático o psicógeno? El dolor fantasma. Natalie, ¿qué crees tú? Natalie, si no lo sabemos, no hay problema. Prendemos el micro, no lo sé, doctor. Hay que acostumbrarnos también cuando ustedes entren, ya deben ser externos, no sé si lo están haciendo, Ah, hacer sí. rotaciones. Esto es una mala práctica que tenemos y hay que aprenderla si no sabemos algo, de frente no lo sé. Y ahí no hay que tener miedo a no saberlo. No lo podemos saber todo. Dime, Galo. lo que dijo sería neuropático, doctor. ¿Me Claro, explico? neuropático, porque hemos dicho que la terminal nerviosa cortada no se adaptó y está generando impulsos nerviosos que van hacia su respectiva zona y por eso hay un dolor. Muy bien, perfecto. Ahora, según la intensidad, el dolor puede ser leve, moderado o severo. ¿Sí? Si el dolor es subjetivo, ¿cómo evalúo yo si es leve, moderado o severo? Con algunas escalas, doctor. ¿Se podría decir? Como por ejemplo, ¿qué le digo? A ver, Seila, ¿qué le dirías tú al paciente? Yo soy el paciente, me duele. Doctora, me duele. Doctora Seila, me duele. ¿Qué es lo que me preguntas?
Le indicaría que me indique que desde el 1 al 10, la escala en visual analógica, de cuánto les duele, siendo 1 el más leve y siendo 10 el más severo. Ya. Si tú me dices eso, eh, eh, es, eh, es la escala de dolor, ¿no? Del 1 al 10, que puede ser del 1 al 20, puede ser del 1 al 30, del 1 al 100. Pero normalmente eso, lo hacemos del 1 al 10. La escala visual analógica no es eso. La escala visual analógica es imágenes. O sea, te enseña una tablita y te dicen, según las imágenes acá, ¿cómo se siente usted? Hay uno que está alegre, hay otro que está como que triste, muy triste con lagrimita y gritando, ¿no? Entonces, es combinar, es puntos de dolor y caras, ¿no? Caras en logotipos, normalmente en emoticones que te indican, según, a ver, señor, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo estaría usted? ¿Cómo sería su dolor? Eso es escala visual analógica. Pero si tú me dices simplemente, a ver, si uno es que no le duele casi nada y 10 que es un dolor insoportable que quiere irse usted al más allá y descansar en paz, ¿cómo sería su dolor? Si usted quiere calificar su dolor. Entonces ahí estoy utilizando una escala valorativa del dolor, ¿no? Subjetiva. O sea, le pido que el paciente me diga. Ahora, doctor, ¿y cómo yo sé que eso es cierto? Si el paciente ha venido por emergencia y si no me dice que le duele, lo voy a mandar a su casa. ¿Cómo yo sé que es cierto el dolor, no? Me interesa mucho para en realidad para lo que vendría a ser la valoración clínica del examen físico. Porque ¿dónde va eso? Cuando tú le preguntas, eso va en anamnesis. En la parte de una historia clínica, ustedes ya han aprendido a desarrollar una historia clínica, va hacia la parte de anamnesis. Todo lo que coloques en anamnesis puede ser cierto como no puede ser cierto. Si tú le preguntas, señor, ¿usted se ha operado? De repente nunca se operó y te dice, sí, ya tengo una operación. O sí se operó y no te dice la operación. Entonces, toda la información que está en el apartado de anamnesis tiene que ser tomada con pinzas. No siempre será cierta. Puede que sea un dato falso, inventado o valorado por el paciente. ¿Perfecto? Bien. Según el curso, el dolor puede ser continuo o irruptivo. Vamos aquí a preguntar a Isabel. Volvemos al principio. ¿Qué entiendes tú por continuo e irruptivo? Bueno, por continuo es que el dolor se va a mantener, va a estar presente todo el tiempo, ¿no? 24/7, por así decirlo. Claro, Mientras que irruptivo, por momentos el dolor va a estar y por momentos el dolor va a cesar y bueno, va a estar en tiempo. perfecto. Una palabra más para continuo, sinónimo. Continuo, Ayuden a sus compañeros si lo saben. Permanente. Permanente, persistente, continuo, perfecto. Irruptivo, intermitente. ocasional, claro. ¿Qué dijiste, Irruptivo Isabel? corto. Isabel, ¿qué dijiste? Corto, doctor, irruptivo. Corto, corto, pero corto solo me dice que dura poco, no me dice que se va a repetir. Irruptivo es un dolor que está, se va, viene, se va, viene y se va. Si tú dices solo corto, significa que nos quedamos no me das todavía el hecho de que va a volver otra vez. Entonces, irruptivo tiene que ver con eso, ¿no? De que va y viene. Bien. Ahora, dolor irradiado y referido son dos cosas diferentes, chicos, y quiero que lo tengan claro. Dolor irradiado siempre es un dolor que se genera en toda la zona de un recorrido nervioso. Si son normalmente para neuropatías, o sea, dolores neuropáticos. Un dolor neuropático suele generar dolor irradiado. Son los que generan. ¿Por qué? El daño está acá. Cuando tú tienes un problema a nivel de columna lumbar, de repente una compresión, un disco, una hernia discal, y se está comprimiendo una contractura crónica de la musculatura lumbar, paralumbar. Si es eso por evento mecánico comprime al nervio, a la raíz nerviosa, de acá se genera un dolor y entonces el paciente tiene dolor en esa zona específica. Pero de pronto sigue y continúa el daño y se transforma en un dolor de tipo neuropático, por el cual el nervio se va a encargar de enviar despolarizaciones, ya no el nociceptor. Y entonces ese nervio cuando envía la despolarización, el cerebro entiende que viene de ese nervio, pero ese nervio está recorriendo o captando la señal de toda esta zona. Entonces, ¿dónde vas a sentir el dolor? En toda esa región. Aun cuando no hay nada que está pasando en el glúteo, en el muslo, región posterior, en la pierna y hacia el lado de los talones, cuando no hay nada que está pasando ahí, porque todo está pasando a nivel de la parte lumbar, siente el paciente dolor en el miembro inferior. ¿Por qué siente dolor?
porque en esta región lumbar se está enviando las señales. De ahí parte, pero como el cerebro no sabe que de ahí han partido, entiende que duele todo el miembro. ¿Sí? Eso es un dolor irradiado. Un nervio que sufre una lesión y genera dolor de todo el recorrido del cual inerva. ¿Sí? Pregunta, pregunta, pregunta. A ver si recordamos anatomía. Toda la región posterior de la piel del antebrazo y brazo, ¿qué nervio lo inerva? La piel de la región posterior de antebrazo y brazo. Muy bien, El nervio perfecto. radial. Perfecto, el nervio radial. Entonces, si yo tengo una lesión del nervio radial a nivel de la zona del plexo braquial, en su terminal el nervio radial está lesionado por una compresión, no sé, a nivel de una parte muscular, entonces va a generar, aquí está la lesión, ¿ah? Se genera un dolor neuropático donde el nervio envía información, pero tú vas a sentir que te duele toda esta región. Eso es un dolor irradiado. ¿Por qué te duele esto si nada está pasando acá? Porque el nervio tiene un dolor neuropático que está enviando señales y entonces se genera irradiación de su dolor. Y el dolor irradiado es siempre pensar en territorio nervioso de un nervio. ¿Bien? Dolor referido no es eso. Dolor referido es otra cosa. Dolor referido es que te duele una parte de tu cuerpo, sobre todo a nivel de piel, producto de que hay un daño en un órgano. Por ejemplo, cuando tenemos un daño de isquemia a nivel del corazón, el tejido cardíaco, por cualquier evento, puede ser aterotrombótico, está generando insuficiencia de irrigación y entonces el tejido está sufriendo una isquemia. Estamos dentro de un síndrome coronario agudo. ¿Dónde le duele al paciente? ¿Nos escuchamos, Isabel? Ah, perdón, doctor. Puede ser principalmente la parte del cuello hasta la mandíbula inferior, puede llegar también en el brazo izquierdo, Cara ajá, interna. exacto. En mujeres también puede ser en la parte del epigastrio, he visto. Perfecto. Entonces, ¿por qué duele esa zona? ¿Por qué duele el cuello si el que está sufriendo es el corazón? Porque hay terminales nerviosas por la evolución del desarrollo embriológico que están interconectadas, ¿sí? Y eso siempre es de víscera a una región de piel. Ojo, de víscera a una región de piel. Un dolor referido es, ¿te duele una zona de la piel? Tipo quemazón, dolor constante, tipo quemazón en la piel. También puede ser punzante, producto de que un órgano está siendo dañado. Eso es un dolor referido. Dolor irradiado es, te duele una zona de la piel, normalmente de un territorio nervioso, producto de que el nervio está siendo dañado. Muy bien. Espero que se haya entendido. Hay que recordar también, esto lo revisan en los libros de semiología. Todo lo que tenemos ahí pintado son zonas de la piel conectadas con la parte terminal nerviosa de una víscera, producto de que si duele esa víscera, duele esa región de la piel. Si tienes un dolor tipo hincada, tipo quemazón a nivel de la espalda, ¿sí? Entonces eso es puede ser producto de que la lesión sea a nivel del estómago. Y esto sería un dolor referido. ¿Por qué te duele esa parte de la espalda? Por dolor referido de una patología gástrica. El dolor entonces es la percepción sensorial localizada y subjetiva, completamos tu material, subjetiva, que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable y que se siente en una parte del cuerpo. Es el resultado de la excitación y estimulación de terminales nerviosas, nociceptores, sensitivas especializadas, o sea, los nociceptores, que puede o no asociarse con una lesión tisular. Si se asocia con una lesión tisular se llama dolor somático. Si se asocia con daño en la vía neuronal se llama dolor neuropático. Si se asocia con ninguna de esas dos y es un problema psiquiátrico, o de recuerdo emocional, es un dolor psicógeno. Bien, ahora vamos a hablar de la parte de semiología del dolor. Tercera día, pues ya nos vamos despidiendo. Son cuatro nomás, chicos. Son cuatro. Semiología del dolor. Cuando tenemos un dolor, siempre que tú tengas un paciente, a ver, vas a ser médico. Dentro de 2, alguno dentro de 3 años, van a ser médicos ustedes. Entonces, de cada 10 pacientes que te lleguen, 8 van a venir porque les duele algo. Dolor, doctor, ¿y los otros dos? Porque tienen náuseas, porque tienen mareo, porque se sienten inestables, porque sienten que su brazo está débil, pero no le duele a algo, sino está débil.
Entonces, de 10 pacientes que tú atiendas, 8 van a venir porque le duele algo. La cabeza, el epigastrio, las rodillas, la nuca, la espalda, ¿sí? Entonces, cuando tú tengas un paciente que viene por dolor, tienes que acordarte de la mnemotecnia Alicia, ¿verdad? Pero en realidad es con doble C y triple A al final. Eso es Notreo 13 ya. O sea, son más cosas, no simplemente Alicia. Vamos a ver. La primera A de la mnemotecnia Alicia es de aparición. Lo primero que tienes que preguntar es sobre cuándo apareció el dolor. ¿Cómo apareció el dolor? ¿Apareció de frente, de forma intensa como lo tienes ahorita? ¿O apareció poco a poco? Apareció suavecito y ahorita está fuerte. ¿Cómo apareció tu dolor? ¿Poquito a poquito, suave, suavecito? ¿O de forma brusca apareció el dolor? Entonces, si apareció poquito a poquito, se llama insidioso. Si apareció de forma repentina, se llama brusco. Otra cosa con respecto a la aparición. Una vez que apareció, se permaneció ahí, empieza a subir, está bajando o va y viene. Lo que llamamos dolor irruptivo, ¿no? Acá está el sinónimo de irruptivo, recurrente. Más que corto, Natalie, sería recurrente, ¿no? O sea que viene, va, viene, se desaparece, va, recurrente. Estacionario, otro sinónimo de dolor continuo. Es un dolor que está presente, está permanente, está persistente. ¿Sí? Normalmente cuando es un dolor insidioso, tiende su curso a ser creciente. Dolor insidioso de tipo creciente. ¿Qué quiere decir? Que aparece poco a poco y sube. Pero tú puedes tener también un dolor insidioso de tipo recurrente. ¿Cómo así, doctor? Si tú, el paciente describes en tu historia, ¿no? Estos términos sirven para que tú escribas en la historia y el otro médico que lea la historia entienda qué es lo que pasó con el paciente. Dolor insidioso y recurrente. ¿Qué quiere decir? Que el dolor aparece poquito, va aumentando y ¡pum! Desaparece. Nuevamente, aparece, empieza a aumentar y desaparece. Eso sería un dolor insidioso recurrente, ¿correcto? Un dolor brusco decreciente, ¿qué sería? Apareció de la nada y poco a poco se va. Es brusco decreciente. Entonces empieza a razonar cuáles serían las combinaciones de todos. No todos se pueden combinar. Por ejemplo, no podría existir un dolor insidioso decreciente. No podría existir un dolor insidioso decreciente. ¿Correcto? Localización de Alicia, la siguiente es la L. Seila, ¿quieres preguntar algo? Sí, doctor, en caso del curso progresivo, ¿a cuál se referiría más o menos? Creciente. Progresivo es creciente. ¿Sí? Perfecto. Localización. Localización. ¿Está localizado o es difuso? ¿Qué significa difuso? Nerio. ¿Qué entiendes por difuso? Eh, ampliado, digamos, doctor. Perfecto. Ampliado, o sea, en un área grande. Muy bien. Entonces, Nerio, pregúntame dónde me duele. Yo soy tu paciente. Pregúntame dónde me duele. ¿En qué parte de su cuerpo le duele? ¿Qué vas a poner en dolor? Semiología del dolor, ¿qué vas a escribir? Si yo te digo así. Con respecto a localizado. Estaría Localizado. 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 Pero si yo te digo así, ¿qué parte me duele? Tú me dices difuso. Difuso. No se te vaya a ocurrir preguntarle, señor, ¿su dolor es difuso o localizado? Porque no te vas a saber responder. Entonces, ¿cómo yo sé cómo voy a colocar en la descripción de su dolor en la historia clínica? Preguntándole, a ver, con un dedo, siempre solemos usar eso, ¿no? Señor, con un dedo, dígame, con un dedo, trate de señalarme dónde le duele. Si lo señala así sin más ni más, o sea, te dice, aquí, doctor, localizado. Pero si tú ves que hace esto, señor, con un dedo dígame dónde le duele, indíqueme dónde le duele, y hace así, ¿no? Entonces no está localizado el dolor. A pesar que es una área pequeña, su dolor no está localizado. Pues si no diría, aquí exactamente me duele. Es un dolor difuso, difuso en región, ¿cómo lo describirías? Dolor difuso en región facial, izquierda, 2/3 inferiores. Es parte de tu anatomía, ¿no? Superficial y profundo, localizado. Superficial y profundo. Normalmente si es visceral, es profundo. Si es superficial, es a piel. Pero ¿cómo le vas a preguntar al paciente? Galo, ¿cómo me preguntarías a mí? Yo tengo un dolor
en el epigastrio. ¿Cómo tú lo pones si es superficial y profundo? ¿Qué me preguntarías para poder saber si es superficial o profundo? Solo con esas dos características, ¿no? Mi dolor es en el epigastrio. Mm, Ahora yo quiero que tú identifiques si es superficial o profundo. ¿Cómo me preguntarías? Vamos, inténtalo. Vale equivocarse. Seila dice palpación. No, estamos sí, hablando de nomás, interrogatorio. solo con Interrogatorio. anamnesis, ¿no? Ah, si solo le duele la piel o ella siente que es más profundo ese dolor, ¿no? Ya, yo no soy médico. Entonces, si tú me dices Mm, la piel, solamente le duele la región de la boca del estómago. Bueno, solamente le duele la piel de la región de la boca del estómago. ¿O usted siente que es más profundo ese dolor? O más difuso, tal vez, ¿no? Más ya, extendido, algo estamos así. hablando de superficial y profundo. Es un poco difícil, ¿ah? Hay cosas básicas que en realidad no nos entrenan y de pronto cuando ya estemos con un paciente, ya como médicos vamos a empezar a aprender esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo le preguntaría al señor? ¿Usted siente que le duele bien adentro o como que arribita, así? En términos sencillos, ¿no? El dolor que siente en esa zona es como si lo sintiera ahí, como si estuviera por afuerita o bien adentro, al fondo. ¿Cómo lo siente el dolor? Entonces, eso rápidamente el paciente te va a saber responder. No, doctor, lo siento bien adentro. Ah, ya, es profundo el dolor. Doctor, no, no, lo siento acá nomás, como si estuviera aquí nomás, superficial. ¿Sí? Dolor en epigastrio y el paciente te dice, lo siento como si estuviera aquí nomás, piensas en hernia, pues, ¿no? Una hernia a nivel de epigastrio genera dolor superficial. O sea, ya tu orientación diagnóstica va a cambiar mucho, por lo cual tú vas a generar esto de acá. Ojo, la medicina no es exacta, no es una ciencia exacta. La medicina es una ciencia aplicada. Entonces tiene fallos, no todo es lo literal. Hay dolores superficiales, porque si tú tienes una gastritis, puedes tener simplemente un dolor como si te ardiera la piel del epigastrio y nada más. Entonces, no porque tú identifiques que el paciente te dice, no, doctor, me duele como que arribita nomás en la piel, tú no vas a pensar en cosas profundas, ¿ah? Por si acaso. Pero por lo general, en medicina trabajamos con probabilidades. Si el paciente dice una epigastrio, dolor superficial, lo más probable es que sea una patología de tipo herniaria. Lo primero que voy a querer investigar es si hay alguna hernia. Entonces me voy a la palpación, ya sabes cómo dirigir tu examen físico. Puede que no sea eso, pero ya sabes cómo te vas a orientar. Sí. Luego, la tercera sería irradiación o referencia. ¿Por qué le pongo referencia? Porque este tercer término de investigación o indagación sobre el dolor tiene que ver con hacia dónde va el dolor, ¿no? ¿Es irradiado o dolor referido? Es irradiado o referido. O sea, señor, ¿solo le duele ahí? ¿Le duele en otra parte? Entonces, doctor, tengo un dolor en la escápula derecha. Bueno, no te va a decir así, ¿no? Tengo un dolor atrás en la espalda. Tú ya le interrogas, le tocas, porque es difícil que él se señale en la espalda. Tú le dices, a ver, señor, le voy a tocar aquí, aquí, aquí. Entonces justo está en la escápula, parte inferior de la escápula. ¿Qué preguntarías? Lo primero que dirías, Neiro. Vamos a lo racional, ¿no? ¿Qué se te ocurriría? Preguntar después de que ya identificaste que le duele la escápula a la parte inferior. Y aparte de lo que comienza, se propaga algo, ¿no? Algo así de, Ya, muy bien. ¿cómo eso? Perfecto, muy bien, muy bien. Cuando tú hablas ese término de el dolor se queda ahí o va a otro sitio. Esa es la forma sencilla de hablarle al paciente, porque tú dices, ¿el dolor está ahí o se propaga? Entonces el paciente va a quedar, sí se propaga, no sabe ni qué es propagar, pero te va a responder, ¿no? Entonces, ¿el dolor se queda ahí o siente usted que camina, se va a otro sitio? Entonces, si él no, doctor, me duele ahí, pero después de pronto ahí empieza a dolerme hacia el lado y hasta la tetilla. Entonces ya sabes que es un dolor que empieza atrás y viene, da la vuelta y viene para acá. Es un dolor que se irradia. Y cuando se irradia, tú piensas que tiene que haber un daño del nervio y tiene que concordar con un dermatoma. Y ese dermatoma es el dermatoma correspondiente, que es T6 o T7, dependiendo de la región. ¿Sí? Entonces tú ya identificaste que ese dolor es irradiado. Ya sabes que la patología es
por daño nervioso. Algo debe estar comprimiendo el nervio ahí, ¿correcto? Pero si no se irradia en esa zona, entonces significa que el nervio no es el que está lesionándose. ¿Qué estructuras hay ahí? Hay músculo, hay el nervio, hay la escápula, están las costillas y más adentro está el pulmón. Preguntas, ¿lo siente afuerita como que adentro? Doctor, lo siento como afuerita. Entonces tú sigues pensando en estructuras superficiales. Será el músculo, empiezas a tocarlo. De repente comparas con la otra zona. A ver, este lo siento más duro, como piedra el músculo. Acá no, lo siento más suave. Hay una contractura de ese músculo. Y eso puede explicar el por qué tiene ese dolor solo en esa región. ¿Sí? Entonces, sencillo el ejemplo, pero hay varias cosas que empezamos a pensar como médico para tratar de llegar al diagnóstico. No, ninguna de las estructuras que yo evalúo en esa zona están alteradas. La fascia está normal, su distensión y movimiento están normal. Cuando se mueve, no le duele. Mira, ¿por qué le digo, señor, a ver, muévase? Movimientos de flexión, lateralización, extensión. ¿Aumenta su dolor o no aumenta su dolor? No, doctor, sigue, es permanente, es continuo, sigue ahí. Y con cuando el movimiento no me empeora. ¿Qué me quiere decir que con el movimiento no empeore? Galo, ¿qué crees que me quiere decir que ese dolor que te he puesto como ejemplo, con el movimiento del paciente no empeore? Mm, Claro, no empeora, doctor. Se mantiene ¿Cómo? igual, ¿no? Se Se mantiene. mantiene igual, ¿no? Isabel, ¿qué Mm, quieres qué me quiere decir a mí como médico que ese dolor que en esa zona ubicado, que no se irradia, que está ahí, con el movimiento no empeore, que yo lo toque esa zona, porque puede ser que algo esté inflamado, lo toco, no empeora, el dolor sigue igual, es referido, No. ¿no? que el dolor es referido. Y eso no te lo dicen los libros, pues no. Eso se razona y eso se aprende y no entre otros. Y en este curso en el cual estamos contribuyendo, ¿no? Entonces, el dolor es referido. Si el dolor está localizado en una zona y no se irradia y no aumenta porque yo lo toco, no encuentro ningún signo de que haya un daño del tejido. Puede ser una fractura de costilla ahí, puede ser una fisura de la escápula, parte inferior, no sé. Puede ser una contractura muscular. En cualquiera de estos ejemplos que te he puesto, el movimiento, la palpación o dígito presión va a generar más dolor. Pero no, ese dolor sigue siendo igual. Significa que ese dolor no es de ahí. A mí me dice como médico que ese dolor es referido. Y entonces tengo que pensar, ¿qué dolor refiere a la parte de la escápula inferior? Vesícula, hígado. Ya recuerdas tus dermatomas de dolores referidos. ¿Muy bien? Entonces, este paciente tiene un dolor. Mira, te vino por consultar y tú le dices, ya algún médico ya entrenado sabe identificarlo, ni siquiera llega a tocar al paciente. A ver, señor, mueve hacia un lado, el otro, ya listo. Su problema es de la vesícula. Y tú te quedas mirando, ¿no? Vamos a solicitarle una ecografía de vesícula. Vale, saca la ecografía, cálculo en la vesícula. Y le duele atrás, ¿no? Cositas de la medicina. Carácter. Carácter significa cómo es el dolor. Dolor lancinante, ¿qué significa? Que sientes como te metieran un cuchillo, ¿no? Tipo hincada. Sientes como si te estuvieran clavando algo, ¿sí? A ver, hay diferentes tipos de naturaleza de dolor, ¿no? Caracteres de dolor, todos los que tenemos aquí, y más aún, hay de los que les he puesto. Entonces, pero no le vas a decir, señor, ¿cuál es el carácter de su dolor? ¿O su dolor es de qué tipo? ¿Cómo es? Y no pretendas que él te diga, doctor, mi dolor es cerebrante. No te va a decir así, ¿no? Entonces, tienes que poder traducir las palabras sencillas que te dice el paciente. Para llegar a este interrogatorio, tú le vas a decir, ya, señor, usted me ha dicho que su dolor es insidioso. Perdón, ustedes como médicos descubrieron que su dolor aparecía y progresa. Aparece, progresa y se queda ahí. O sea, es un dolor estacionario insidioso. Está el dolor ahí y apareció de forma insidiosa. Inició insidioso y ahorita está permanente. Permanente es el dolor. Localizado en aquí, a nivel del gonio, localizado, ¿bien? Y superficial.
Irradiación y referencia, ninguna. Tú le tocas, duele ahí. En esta región es un problema de esa zona, ¿no? Notas que está un poco inflamado esa región. Y ahora vamos a llegar al carácter. Carácter. ¿Cómo le preguntamos al paciente? Le decimos, señor, yo quiero entender cómo es su dolor. Entonces, usted explíqueme para yo saber cómo es su dolor. Ese dolor que tiene ahí, lo primero que te van a responder, incluso te van a interrumpir, te van a decir, doctor, me duele, pues. Entonces le dices, yo sé que le duele, pero dígame cómo es. Ahí mismo otro tipo de pacientes te va a decir, fuerte, pues, doctor, me duele fuerte. O te va a decir, me duele poco. Muy bien, entiendo que le duele fuerte o poco, pero quiero saber cómo es ese dolor. Yo quiero sentir ese dolor, dígamelo, transmítamelo. ¿Es un dolor que le hinca? ¿Es un dolor que se retuerce? ¿Es un dolor, cómo diría para lancinante? A ver, ustedes me van a dar los términos. ¿Es un dolor qué? Punza, ¿no? Que le, eso sería pulsátil, no lancinante. Es un como dolor un- como si sintiera que algo estuviera ingresando, así como si estuviera ingresando una aguja, ingresando un cuchillo. Es un dolor que quema, de pronto usted siente que le quema para urente y tú lo describes como urente, ¿no? ¿Es un dolor que? El siguiente. Le pica, señor, le pica. ¿Es un dolor que? Siente como si le estuvieran aplastando. Muy bien, no se peleen por responder. El siguiente. Es un Que la dolor que atraviesa. siente como si le atravesaran. Ojo, que no tiene que ver con el lancinante, ¿ah? Lancinante es como si algo estuviera entrando en tu piel. Transfixiante es como si sintieras que te atravesaran, o sea, que sientes que entra y que sale por el otro lado. Eso es transfixiante. Fulgurante, ¿qué sería? Siente como Una electricidad, descarga, ¿no? como una descarga, como electricidad, como si pasara una corriente, señor. Siente como si le estuvieran, como si yo tuviera un taladro ahí, como si le estuviera ta, 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 generando, y este dolor clásico de la muela es de ese tipo, ¿no? Sí siento, doctor, como si, eso justamente lo que me dice, ¿no? Como si me estuvieran taladrando. Perfecto. O siente que se retuerce, cólico, ¿no? Que se retuerce. Lógicamente, hay tipos de dolores que están en ciertas regiones, ¿no? Ciertas regiones. Sobre todo, por ejemplo, si se trata de miembros superiores e inferiores, suelen ser dolores fulgurantes. Si se trata de neuropatías a nivel del dorso por un herpes zóster, son dolores fulgurantes, ¿sí? Eh, los dolores opresivos suelen ser más a nivel de parte axial, ¿no? Y también, cuando digo axial, me refiero a cabeza, tórax y abdomen. Parte axial suelen ser los dolores opresivos. Eso no significa que no puedas tener opresivo a nivel de miembro inferior o superior. Por ejemplo, paciente que se accidentó en su moto, choque de moto, viene con la pierna hinchada, pierna izquierda sufrió contusión, fractura doble de tibia y peroné y está recontra hinchada, casi dos veces el grosor de su pierna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que les han dicho que se hace ahí? ¿Cómo se llama eso? No sé, cualquier es- cosa, dime tú. O le doy su sería, ibuprofeno y que se vaya a su casa. Dime. sería, doctor, un síndrome compartimental. Perfecto. O sea, por la gran inflamación y las fascias y el aumento de volumen que hay, lo más probable es que hay un síndrome compartimental en esa región. Y el dolor de un síndrome compartimental es de tipo opresivo. ¿Sí? Perfecto. Un dolor sordo. ¿Qué es un dolor sordo? Que no escucha, doctor. ¿Usted siente que su dolor no escucha? ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Qué es un dolor sordo? Un dolor sordo es que Está presente, pero a baja intensidad, ¿no? Es está constante, presente, pero está molesto. constante y Y es muy molesta, molesto. pero no es agudo, perdón, no es muy fuerte. Es un Podría dolor ser también, doctor, ¿sí? moderado o continuo. Moderado, continuo, correcto. Entonces es un dolor sordo, ¿no? Y normalmente los dolores sordos en cuanto a localización son difusos. Normalmente los dolores sordos son difusos, son estacionarios, suelen ser insidiosos, o sea, en su aparición insidiosos son, se quedan estacionario, ¿sí? Pero también hay dolores sordos recurrentes o irruptivos, que están ahí, molestan, molestan permanentes, se van. Molestan, molestan cuando se van, pero se aparecen por tiempo prolongado. 5, 6, 8 horas, medio día doliendo y ¡fum! Se va.
O sea, eso también es un dolor sordo, ¿no? Un dolor que molesta, continuo, que no está localizado en una zona específica. Un dolor exquisito. Al contrario que el sordo tiende a ser también molestoso, pero es rápido. Es un dolor que está, viene y se fue. Por ejemplo, estás caminando, no sé, y de pronto una hincada sientes en el pecho, te mueves un poquito. Wow, ¿qué pasó? Te dice tu compañero. Me dolió por acá. ¿Ahí estás tranquilo? Sí, estoy tranquilo. Toma, toma agua, toma agua, toma agua. Huele a alcohol, huele a alcohol, huele a alcohol. Y de ahí, ¿y cómo estás? Bien. Y el tu dolor ya se fue ya. Es un dolor exquisito, ¿no? Agudo, molesta y se va. Y no viene de pronto en meses o una vez en tu vida te da y punto. ¿Sí? Ese es un dolor exquisito. O sea que no sabes cuándo vas a venir, de pronto es instantáneo y agudo. Un dolor desgarrante, como su término, como su nombre lo dice, es como si te estuvieran pasando unas uñas en el interior, ¿no? Estuvieran aruñando por dentro. Eso es un dolor desgarrante. Las pancreatitis, por ejemplo, inician con dolor transfixiante. Mucho tiene que ver la historia natural de un dolor para que tú puedas identificar qué patología es. Doctor, en la evolución, ¿no? A ver, señor, ¿qué le pasa? Siento como si me estuvieran aruñando por dentro, doctor. Ah, sí. O sea, ya sabes ya que es un dolor desgarrante. Dígame, ¿cuánto tiempo lo tiene? ¿Hace cuánto empezó? ¿O de frente? No, yo lo tengo recién una semana. ¿Una semana siente que le aruñan así? No, doctor, solo 3 días. Hace una semana sentía que me pasaban un cuchillo, así como si me pasaran un cuchillo y saliera por otro lado, como si me hubieran dado un balazo, doctor. Muy bien, ese dolor, que ya no es desgarrante, sino es transfixiante, que tú lo tienes ahí en la cabeza, es desgarrante, pero antes fue transfixiante. Ha evolucionado. Y señor, ese dolor como lanza, ¿cuánto tiempo lo tuvo? Unos 3, 4 días, doctor. ¿Y antes de eso estaba todo bien o tenía alguna molestia? No, doctor, siempre he sufrido de molestia a nivel del estómago, pero es mi gastritis, porque así el paciente te dice, ¿no? Pero tú no lo vas a asociar así. Ay, a gastritis. Y dígame esa gastritis, señor, ¿cómo le dolía? Ah, un dolor aquí. Le dolía así como arribita, como afuera o como adentro, bien adentro. No, doctor, como si fuera aquí nomás. Ah, ya. Entonces era un dolor que empezó superficial, insidioso. De pronto era recurrente a lo largo de meses. Se convirtió hace una semana en transfixiante y ahora hace 4 días está desgarrante. Eso es una pancreatitis, chico. ¿Por qué? El páncreas, producto de un cálculo, no sé, producto de una tumoración, está generando una digestión intestinal, producto de que su jugo pancreático se ha liberado a cavidad peritoneal y está generando como si le cayera un ácido a sus intestinos, ¿no? Y genera dolor desgarrante. Entonces tú ya sabes que lo más probable que tenga él es una pancreatitis y le hace los exámenes correspondientes. Pulsátil, como su nombre lo dice, pulsa, normalmente tiende a ser a cefaleas, ¿sí? Es un ejemplo clásico, cefaleas. Un dolor pulsátil también se da en la onicocriptosis, en el uñero. Un dolor pulsátil se da en abscesos, en forúnculos, chupos, lo que le dicen, ¿no? Algunos le dicen, tengo un chupo. Ya, son dolores pulsátiles también que pueden aparecer. Gravítico. Dolores gravíticos es como si sintieras algo que pesa dentro de tu cuerpo, normalmente relacionado a vísceras. Señor, ¿usted siente que ese dolor que tiene es como si algo pesara ahí, como si tuviera alguna piedra ahí que pesa, que está ahí como que quiere caerse? Sí, doctor. Las hepatitis, el hidrocolecisto, cuando tenemos una dispepsia, tenemos una distensión del estómago y está como que colgando, lo siente el paciente así, ¿no? Dolor de tipo gravítico, ¿no? Y el calambre no lo confundamos ¿con cuál se podría confundir? Con el fulgurante, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de dolor fulgurante y calambre? Porque si a alguno de ustedes le da un calambre, siente como si le pasara un corrientón, ¿ah? Pero a diferencia del fulgurante, el dolor tipo calambre es sostenido un poco de más tiempo y genera un hormigueo al final. Genera una sensación de hormigueo. El fulgurante no es como una electricidad que te pasara, pero no genera después ese hormigueo. ¿Correcto? Bien. Concomitantes. ¿Qué significa concomitantes, chicos? Sí, apareció juntamente con algunos otros signos y síntomas. Ya, pero en este caso, mi paciente es un paciente que le duele aquí, ¿no? ¿Qué le tengo que preguntar? ¿Hay otros síntomas? ¿Tienes otros síntomas?
Señor, ¿usted solo siente eso o alguna otra molestia tiene? Si tiene otra molestia, no, doctor, también me está dando como que agrura, siento como vinagrera, la boca la tengo seca. Entonces, esos son síntomas concomitantes siempre y cuando hayan aparecido junto o en alrededor del tiempo en el cual va la patología. Concomitantes, ¿no? Puede ser fiebre, puede ser náuseas, puede ser sudoración, fatiga, etcétera. Pueden ser un montón de síntomas. ¿Qué significa concomitante con respecto al dolor? Recuerda que tu paciente viene por un dolor. Concomitante significa preguntar porque solo es el dolor o tiene otros síntomas asociados. Entonces, la palabra sería síntomas asociados. Concomitantes o síntomas asociados. Lo apuntamos ahí. Intensidad es muy importante preguntar, ¿no? Seguimos en Alicia. Ali, sí, y falta la triple A. A doble C, recuerda, doble C y triple A. Intensidad. ¿Cuánto le duele? Ya hemos dicho. Escala de dolor puede ser analógica. Acá tenemos un ejemplo de escala analógica, ¿no? Entendiendo. Señor, ¿cómo está? Sobre todo personas que no te pueden entender la valoración. Hay personas que no van a saber valorar por números su dolor, ¿ah? No van a entender el cómo se valora un número por dolor. Entonces utilizas la escala visual analógica, ¿sí? O si no le dices, ¿le duele mucho? ¿Le duele poco? ¿Le duele más o menos? También es una forma de saber cómo le está doliendo al paciente, ¿no? Atenuación, ¿qué significa? ¿Cómo le vas a preguntar? A ver, Isabel. Ya sabemos que me duele. ¿Quieres averiguar sobre atenuación? ¿Qué me preguntarías? O, bueno, maniobras, posiciones o ciertas actividades que el paciente hace para que ese dolor disminuya o Mm. incluso pueda Muy llegar a bien, Isabel. desaparecer. Esa es la definición. Pero yo quiero que tú me preguntes. Yo soy tu paciente ahorita. He venido a consultarte como Ah, doctora. Entonces quiero que me entrevistes. Esto es semiología. Quiero practicar. ¿Qué me ah, dices para tú ya, averiguar si tengo atenuación o no? A ver, ¿qué me dices? ya. Señor, una consulta. ¿Usted tal vez se echa de alguna manera o se pone en alguna posición o tal vez ha tomado algo para que su dolor disminuya o desaparezca? Ya, el ¿Podría tomar ser? algo no es atenuación, por si acaso. Ya. Pero vamos Entonces, por ya. ahí. Hasta ahí Pues estuvimos bien. ya. Más pequeño. Pregunta más pequeña. Vamos a ir. Ya, señor. Vamos a ¿Hizo ir. algo para que ya no sintiera dolor tal vez? Perfecto. Hasta ahí la vamos. ¿Cómo me preguntarías? Más pequeño para saber si hay atenuación en mí o no. Dos palabras hasta ahorita yo lo he resumido, pero o sea, vamos a ver alguien si lo resume en menos o en igual número de palabras. Muy bien, Saila, acabó tu oportunidad. Natalie, ¿El dolor ha disminuido o sigue igual? 7 palabras y no me has preguntado sobre atenuación, porque es sobre aparición. O sea, ¿cómo va el dolor? Nerio. ¿Qué cosas le calma? Muy bien. ¿Qué cosas le calma? 3 palabras. Su dolor, ¿con qué calma? 5 palabras. ¿Con qué calma? ¿Con qué calma? Sería 3 palabras. ¿Cómo calma o cómo lo calma? ¿Sí? Pero sería, ¿qué hace para que su dolor disminuya un poco? ¿Sí? O por más que haga cualquier cosa, su dolor sigue igual. No, doctor, por ejemplo, los que tienen dolor de cabeza. Para que me calme un poco, apago la luz, doctor. Ah, tiene fotofobia. O me encierro, me tapo los oídos. O cuando tiene un problemas de dolores epigástricos, me pongo así como fetito, me acurruco y me duele un poco menos, doctor. Pero igual me sigue doliendo, pero duele un poco menos. Eso se llama posición antálgica. Entonces, atenuación, voy a preguntarlo de esa manera. Factores que alivian. ¿Qué hace usted para aliviar su dolor? Fuera de tomar medicación, a eso no. ¿Qué hace usted para que no le duela tanto? Diferentes, estamos siguiendo con formas de preguntar, ¿no? ¿Qué serían los factores que alivian? No, doctor, me pongo por ejemplo, tiene una contusión, paciente con contusión, suele. No, doctor, le pongo un poco de hielo y eso me ayuda. Ah, hay atenuación de su dolor, ¿sí? O sea que el hielo es antiinflamatorio, su dolor es de tipo inflamatorio. Algo está inflamado o localizado, ah, tengo que ver es qué estructuras están fallando en esa zona. No va a ser irradiado, no va a ser referido porque ya sé, pues ya se descartan las demás cosas. Posición antálgica ya saben cuál es. No le van a preguntar, sino el paciente con lo que te narra, tú ya sabes si tiene una no o no posición antálgica. ¿Sí?
Paciente que dice, doctor, me duele la espalda del lado derecho. Fuerte, 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 me hinca. Y señor, ¿qué hace usted para calmarlo? No, me tomo una pastilla, pero aparte de la pastilla, fuera de medicamentos, usted, ¿cómo lo calma? No, doctor, no calma. De repente usted se pone, esta es otra recomendación, ¿ah? Mira que al paciente le estoy preguntando, señor, ¿cómo lo calma? Y el paciente dice, no, no, nada lo calma, doctor. No creas todo lo que el paciente te dice en un inicio, ¿ah? Sigue interrogando. Esas son habilidades de entrevista. Entonces, ¿qué le dices? Ah, ya, no lo calma. Y de pronto, si se mueve un poco, ¿siente que empeora o calma, mejora? Y el paciente se va a hacer así, ¿no? "Ah, no, doctor, creo que si me pongo para este lado, como que calma un poquito, pero es insoportable. Me pongo para este lado, duele feo. ¿Correcto? Entonces, al paciente, a pesar de que no sabía que tenía posición antálgica, tú ya la descubriste, que sí hay una posición antálgica. ¿Bien? Entonces, en este paciente que tiene un dolor en esa zona, teniendo una posición antálgica, se inclina hacia la zona, le duele más, se va de la zona, no duele, disminuye un poco el dolor, lo más probable es que se trate de que sea un dolor estructural. O sea, algo está pasando ahí. Pero si, por ejemplo, ese mismo dolor no tiene posición antálgica y el paciente está inquieto, es más, ni se sienta en la consulta, viene, te habla y no se quiere sentar o si se sienta, se siente incómodo y se mueve, eso es clásico de un dolor de tipo cólico nefrítico, o sea, cólico renal, ¿no? El dolor tipo cólico renal no tiene posición antálgica. Es un dolor molesto que no empeora con el cambio del movimiento, ni mejora o sea, no hay posición antálgica. Agravamiento, factores que lo precipitan y que lo agravan. ¿Cuál es la diferencia? Galo, ¿cuál es la diferencia teórica? Todavía no estamos en entrevista. Factor precipitante y El, agravante. ¿Cuál sería la el diferencia? preci- el precipitante sería un agente que desencadena el dolor. Un agravante sería un agente o cualquier cosa que aumente la intensidad de ese dolor. Perfecto. Si yo tengo un paciente con un dolor de tipo insidioso estacionario, ¿podría haber factor precipitante? Si el dolor es estacionario, no podría haber precipitante, porque el dolor lo tiene. ¿En dónde habría precipitante? En dolores que aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen. Podría preguntar si cuando aparece algo lo hace aparecer al dolor. Pero si el dolor es estacionario, ya no tendría por qué preguntar en factor precipitante, porque el dolor apareció, a menos de que el único precipitante que sea es que lo inició, ¿no? El único durante la primera vez que inició ese dolor y sigue. En dolores estacionarios, podría preguntar por agravante, ¿no? Ese dolor estacionario, algo lo hace que suba, algo usted genera para que suba ese dolor o sigue igual siempre. Pues podría haber factores agravantes. En dolor recurrente también puede haber factores agravantes y sobre todo podría haber factores precipitantes. ¿Sí? Y la última A sería automedicación. Siempre, siempre traten de hacerlo en orden. Es más, colóquenlo dentro de su consultorio, imprímanlo en una tabletita las palabras, aparición, localización, irradiación, carácter, concomitantes, intensidad, atenuación, agravamiento, automedicación. Si tú lo repasas y estás con esas palabras a medida que haces la entrevista, solo las palabras, poco a poco tu cerebro se va a entrenar a saber reconocer. Quizá entre la segunda y la tercera alteres el orden, pero más o menos vas a tener un patrón de preguntar sobre el dolor y al final siempre va a estar, señor, ¿y usted ha tomado algo? ¿O algo le está calmando el dolor, un medicamento, una ampolla? Entonces te va a responder. Y esos medicamentos tienes que apuntar la dosis en la cual ha tomado. Doctor, pero ¿y si no me dice o no sabe? Porque la mayoría de pacientes va a la botica, toma algo, le calmó su dolor, vuelve nuevamente el dolor, va, toma algo y se aburre de estar haciendo eso y va al médico recién. Y tú le preguntas, señor, ¿y usted? Sabes que su dolor es insidioso, su dolor es recurrente, su dolor es difuso, es profundo, es de tipo pungitivo, como síntoma concomitante tiene náusea, su escala de dolor es 4, la atenuación no existe, agravamiento tampoco tiene. Y le preguntas sobre automedicación y el paciente dice, sí, doctor, lo que te dije, ¿no? Te cuenta. No, de vez en cuando voy a la botica, compro algo, me calmo un rato, pero vuelve, ya quiero que me cure. Señor, ¿qué medicina toma o ha tomado? No sé, doctor. Comprado y me dan ahí para el dolor. Pero ¿no sabe usted qué medicina toma? No. Ampolla, medicamento. Sí, una pastillita verdecita, doctor.
Más o menos grandecita, sí. La clásica, ¿no? Como si nosotros aprendiéramos qué color tiene la medicina. Imagínate, un mismo medicamento de diferentes marcas tiene diferentes colores, formas, pero el paciente cree que nosotros lo sabemos por la forma. Entonces, esa es una clásica con lo que te vas a chocar con los pacientes que se automedican y que no saben qué han tomado. Entonces, ¿qué vas a escribir en tu historia clínica? Automedicación, sí. Paciente no refiere cuáles medicamentos. Punto. Y sí es importante que lo pongas, porque hay medicinas que chocan. Y si choca y el paciente se muere, investigan tu historia y hacen peritaje, van a decir, ah, ya, la culpa lo tiene el paciente, pues, porque el médico sí preguntó y está en la historia y le ha preguntado qué ha tomado, el paciente no ha referido qué ha tomado, dice que no sabe qué ha tomado, pues como el médico no es adivino, no es chamán, no es Dios para saber qué tomó o no tomó, le puso un medicamento en base a lo que tenía y se murió el paciente, ¿correcto? Entonces, esa es la importancia de que no hay que tomar cualquier cosa. Y ahí viene la consejería, ¿no? El médico no solamente cuida tu salud, diagnostica, la trata, sino que también te educa. Entonces, normalmente, este es consejo que le doy de médico a ustedes como futuros médicos. Cuando tú hagas una entrevista, no juzgues. Cuando estés haciendo la entrevista, no emitas juicios de valor. Guárdatelos todo, apúntalos en un papelito. Al inicio te vas a olvidar, entonces en un papelito vas apuntando palabras claves para poder al paciente se automedica, no sabe cuál. Y dígame, señor, ¿y qué más? Lo entrevistas, todo lo evalúas. La parte educativa, en la cual obviamente tú no eres su papá ni le vas a resondrar, sino le vas a dar consejería, es al final. ¿Por qué no es al inicio, Isabel? ¿Por qué no es cuando te lo está diciendo? ¿Por qué no si le dices, señor, ¿y usted sabe que eso es incorrecto? No puede estar tomando así esas cosas. ¿Por qué no se juzga? ¿Por qué no se emite juicios de valor cuando estás durante la evaluación médica y lo tenemos que hacer al final? Isabel, ¿qué creerías? Porque al juzgar, el paciente puede empezar a guardarse información valiosa para nosotros. Entonces, Exactamente, exactamente. Entonces, como médico, tú eres investigador y como investigador no puedes hacerlo sentir mal a la persona que la cual tú quieres sacar información. Pues no, le va a contar, bueno. Y solito en su cabeza decía, el doctor me reclamó, me pregunta otra cosa, de repente está mal, no, mejor le digo que no lo he hecho. No, doctor, no. Y empieza a ocultarte o cambiarte cosas. Entonces, toda la consejería de qué cosas está haciendo mal el paciente y qué no debería hacer, lo hago al final, incluso después de darle la medicación. Va a tomar esto, todo, ya, señor. Muy aparte de la medicina que le estoy dando, hay que corregir algunas cosas que no tenemos que hacer para no conseguir alguna, no tener una vida saludable y no generar enfermedades por nuestra cuenta. Por ejemplo, esto, y vas revisando tu lista, ¿no? Que has apuntado chiquitita. Chiquitita nomás la letra, ¿eh? Porque el paciente también hay pacientes que pueden ver lo que estás apuntando. Chiquitito, un papelito aparte. Todo lo que tienes que educar, ¿no? Bien. Ahora, terminología. Términos, disestesia y parestesia. Ahí lo tienen ustedes en su material. Vámonos con Seila. Disestesia y parestesia. ¿Cuál sería la diferencia? Ya la definición la tenemos ahí. Ah, bueno, la parestesia es como una sensación, bueno, como dice la definición, hormigueo, quemazón, y la disestencia es una sensación anormal desagradable, pero es menos que la parestesia. Puede ser más también, Seila. Pero el prefijo dis quiere decir que algo está fallando. Disfagia. ¿Qué quiere decir, Seila? Disfagia es la sensación de que dificultad para el paso de los alimentos por el Muy bien. esófago. O sea, la fagocitosis humana, que no es así el término, ¿ya? Sino el comer, el tragar, ¿sí? Que viene del prefijo faga, está mal. Dis es que está mal, está alterado, tengo una sensación anormal, no se está dando de forma adecuada. Y normalmente tiene que ver con lo que tú sientes. O sea, está alterado, tú sientes que está alterado. Disnea, Seila. Sensación de falta de aire. Muy bien, sensación de falta de aire. No significa que la tengas. Te pongo tu saturómetro y está saturando 100. Y el paciente, señor, ¿qué le pasa? Siento que no respiro, doctor. Siento que no. Tiene disnea. ¿Por qué no te va a decir, tengo disnea? Te va a decir, siento que no respiro. Doctor, siento que como que dificultad, me atraganto, ¿no? O sea, ¿cómo y me atraganto? Disfagia. Otra forma de que sea disfagia, que tú sepas que es disfagia.
Pero el paciente, ¿cómo te lo dice? Doctor, cuando tomo agua, siento incomodidad, me incomoda. Disfagia, ¿sí? A líquidos. Entonces, lo que te dice el paciente lo traduce esa información médica. Entonces, todo lo que tenga que ver con dis es sensación de algo. En este caso, disestesia es sensación de dolor, aun cuando no hay un dolor como tal. Eso es una disestesia, en ausencia de estímulo. ¿Cuál es el estímulo? O sea, que hay algo, ¿no? ¿Pero qué le duele? Doctor, siento que me duele aquí. Tú le tocas, no sientes nada ahí. A ver, mueva, señor, su mano. A ver, movimiento activo, de fuerza, ya. Abra, cierre. ¿Te duele más? No, doctor. ¿Qué pienso? En dolor, referido. Pero referido, reviso mi mapa, ¿qué dolor refiere acá? Justo acá, no es más, solo acá. Nada, pues, a menos que sea extraterrestre, de repente tiene otro mapa topográfico. Le pregunta si nació en el mundo, planeta Tierra, o vino de otro planeta. Entonces dice, no, soy del planeta Tierra, terrícola, entonces no tengo ningún referido que dé en esta zona de acá. ¿Bien? Y no hay explicación localizada del dolor. No hay recorrido nervioso de un dermatoma, porque el dermatoma en miembro superior no se genera de esta manera. Son por parches los dermatomas a nivel de miembro superior. Entonces, probablemente esto sea una disestesia. Y las disestesias están relacionadas con dolores de tipo neuropáticos centrales, no periféricos, sino neuropáticos centrales o psicógenos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es la parestesia? La parestesia es sensación de quemación y hormigueo y está relacionado, apúntelo en su material, por favor, está relacionado a dolores irradiados y referidos. Las parestesias están relacionadas a dolores irradiados y referidos. Entonces, el dolor de una irradiación o de algo referido tiende a ser de tipo hormigueo o quemazón. Doctor, usted me puso el ejemplo de que tenía el paciente un problema en el estómago y le dolía atrás, a nivel de de las vértebras, en la parte central de la columna, atrás. Y no lo empeoraba el movimiento, es un dolor referido, pienso en una patología gástrica. ¿Cómo es ese dolor? Normalmente es un dolor de tipo quemazón. Cuando le preguntes el carácter, te va a decir, siento como que me arde, doctor. Es un dolor de tipo fulgurante, que arde, tipo quemazón. O te puede decir, siento como que estuviera calambrado, doctor, ahí. Ah, como hormigueo. Entonces, eso es una parestesia. Y tú sabes que las parestesias están asociadas o a dolores irradiados o a dolores referidos. ¿Sí? O a dolores neuropáticos. En el caso, por ejemplo, de una herpes zóster. Bien. Hipoestesia sería ¿qué? Sensibilidad disminuida. O sea, la zona no tiene dolor. Eso sería una hipoestesia o el dolor es leve. Normalmente, ¿en quién pasa eso? Cuando se ha generado una falla en la transmisión del impulso, una irrupción. Cuando tienes un traumatismo, sobre todo a nivel medular, traumatismo vértebromedular, genera hipoestesias dependiendo de dónde sea el nivel de la lesión. Esos son hipoestesias, ¿correcto? Hipoestesias también se genera cuando tú tienes un adormecimiento de una zona producto de una tumoración. No manche, doctor, sí. Hay tumores a nivel de tipo en epitelio que generan que una zona esté sin dolor. Hipoestesias, otro tipo de hipoestesias, posquirúrgicas. Por ejemplo, pacientes que dicen, doctor, esta parte de mi piel siento como si no estuviera ahí. Ah, eso es una hipoestesia. Y de pronto ves que tiene un corte, vamos a bajarlo un poco acá, un corte, y le pregunto, señor, ¿y ese corte? Ah, me operaron de la vesícula. Entonces, al operar de la vesícula, han cortado nervios y la zona siguiente, él ya no lo siente. Hipoestesias posquirúrgicas, ¿no? Pasa en cesáreas, pasa en cualquier corte que hayas hecho. Hiperestesia hialodinia. Ahí apunten eso, no sé si está en su material, para que tú sepas. Apenas lo toco, ya te estás quejando, ¿no? Eso puede ser una hiperestesia o una alodinia. En cualquiera de las dos puede ser. ¿Ah? Doctor! Ya. Esto puede ser una alodinia o una hiperestesia. ¿Cuál es la diferencia? Mira, al paciente le tocas la zona que le duele y dice, ¡au, doctor! ¡Au! Retira de repente el miembro. Ya. Puede ser una alodinia o una hiperestesia. ¿Cómo identifico si es alodinia o hiperestesia?
Natalie, leyendo ahí. ¿Qué es lo que tú entiendes? Hiperestesia, doctor, dice, cuando o sea, hay dolor a la sensibilidad, ¿no? Pero Alodini también dice intestino, pero no dolorosos, algo ¿Alguien así. quiere ayudar a su compañera? ¿Cómo lo diferencia? Doctor, Dime, Seila. eh, la hiperestesia sería un dolor a la sensibilidad con un dolor que normalmente no causaría, bueno, el grado de sensibilidad. Es un dolor que no, normalmente nosotros no causa un dolor aumentado. Y la alodinia, pues, es un dolor ante estímulos no dolorosos. O Lo me estoy mismo, confundiendo. es lo mismo, Seila. No, O sea, en los dos, por eso dice, apenas te toco ya te estás quejando, ¿no? O sea, ni bien lo tocas, ese estímulo no es doloroso. Ni bien lo tocas, al paciente le duele. Ah, doctor, ¿qué es alodinia o hiperestesia? En ambos, el estímulo es no doloroso. ¿Pero por qué le duele? La diferencia está en lo que tú ves. Si la zona que estás tocando la ves inflamada, la ves con un corte, la ves crecida, aumentada de volumen, o sea, hay algo que te diga que está pasando en ese tejido, entonces hiperestesia. Hiperestesia se da en tejidos dañados, que ni bien tú lo tocas, siente dolor, ¿sí? Pero si ese tejido no tiene ningún daño, no hay nada inflamado, no ha tenido un traumatismo el paciente, y tú lo tocas y duele, eso es alodinia. O sea, si la zona que tú tocas está sana, se ve sana, y lo tocas y le duele, es alodinia. Pero si la zona que tú ves está afectada por un rasguño, un golpe anterior, está inflamada, edematizada, roja, no sé, si tú la tocas y le duele, eso es hiperestesia. Pues no depende del estímulo, depende de la zona, no depende del estímulo. Ahora, hiperalgesia e hiperpatía. Vamos a ver. No exageres ni que fuera para tanto. Acá tiene que ver la palabra exageres. No estamos hablando que le duela, sino que exagera. Pero ¿cómo sé si es hiperalgesia o hiperpatía? Vamos a ver la definición. Ahí lo tienen. Léalo y explíqueme cuál sería la diferencia. Galo, tú vas aquí con la fe. Mm, recuerdo cuando revisé, Doc, que esto tenía que ver con el umbral del dolor. Una hiperalgesia estaría asociada por una sensibilización excesiva de esa zona, doctor. Ya, pero eso no sería La hiperpatía, hiperestesia. ah, ah, recuerdo algo así, doctito. Respecto a la hiperpatía, recuerdo que era una percepción anómala del dolor. Ya, Aquí ya pero no tenía tanto que ver la sensibilización, sino que las centrales que procesan el dolor estaban alteradas, ¿no? Y el ya paciente interpreta de manera desmedida el estímulo, ¿no? puede ser la definición, pero yo quiero que me pongas un ejemplo práctico. O sea, primero que el paciente tiene que exagerar. Para que tú describas que hay hiperalgesia o hiperapatía, el paciente tiene que exagerar. Y para que hablemos de exagerar, el estímulo tiene que ser doloroso. El estímulo tiene que ser un estímulo doloroso. Entonces, en la hiperestesia y alodinia, el estímulo no es doloroso. Aquí el estímulo, apúntalo por favor. En la hiperestesia y alodinia, el estímulo que tú hagas no debería doler. No es un estímulo doloroso. Tocar, palpar, apretar un poquito. Pero si, por ejemplo, yo le doy así, un lapo, el estímulo es doloroso. Obviamente la mayoría le dan un lapo y te mira, ¿no? O se cuadra. Uno que otro dirá, au, la chica de repente, ¿no? Le da, ay, dirá. Pero ya estás haciendo un estímulo doloroso. O le aprietas, ¿no? Bien fuerte. Estás haciendo un estímulo doloroso. O le hincas. Estás haciendo un estímulo doloroso. El paciente tiene un traumatismo vértebro-medular, sus dos piernas están acá, sus dos pies, y tú le hincas con una aguja los talones. El estímulo es doloroso para ver su reacción, ¿no? Si le duele, puedes hablar de hiperalgesia o hiperpatía porque el estímulo es doloroso. Es el requisito, que el estímulo sea doloroso. Ahora, la hiperalgesia sería que el paciente a ese estímulo doloroso exagere su dolor. O sea, le diga, ¡ah! Sienta como si le doliera mucho. Y en la hiperpatía no es que solo sienta que le dolería mucho, sino que tiene ya reacciones.
exageradas, como por ejemplo irse corriendo, como por ejemplo desmayarse, como por ejemplo lapearte, no sé, gritar y suéltame, y se desespera. Eso es hiperpatía al dolor. O sea, la reacción al dolor es exagerada, pero ya con un componente conductual. Me desmayo, te agredo, me paro, me voy, me quiero ir. Eso es hiperpatía. ¿Sí? O de repente simplemente se acelera mi latido cardíaco y sudo. Eso es una hiperpatía. ¿Te hinqué? Por ejemplo, te pongo tu vacuna y el paciente está, y empieza a sudar bastante, exageradamente, le ves su frecuencia cardíaca y está elevada. No se ha ido, está ahí, pero eso es una hiperpatía. Es una respuesta exagerada, conductual, fisiológica al dolor. Si solamente es el la o el llorar mucho, eso es hiperalgesia. Pero si hay un componente conductual o autonómico, eso es hiperpatía. Autonómico significa que te baje la presión, que sudes mucho, que se acelere tu latido cardíaco o te desmayes. Bien, chicos. Fibromialgia es una patología que, a ver, esto tiene, siempre que lo explico, a manera de moraleja, tiene que ver mucho con el tema de síndrome conversivo. Nerio, ¿sabes qué? Si no, dime simplemente no sé. Muy No, bien, no sé, doctor. muy bien. Isabel, síndrome conversivo. ¿Alguien tiene una idea aparte de Isabel? Ah, no, tampoco tengo idea. Muy bien, nadie. Perfecto. El síndrome conversivo, doctor, es aquella, es una patología que imita a otras patologías orgánicas. Puede imitar la presentación, pero cuando se hace una evaluación, el paciente está sano. Ya. Pero en el síndrome conversivo el paciente está, entre comillas, fingiendo la enfermedad, ¿no? Sí, Normalmente doctor, es es más orientado a psiquiátrico. ya. Y eso te va a pasar, ¿ah? Siempre vas a tener pacientes que hagan, que vengan a la consulta, sobre todo jóvenes mujeres que vienen con agitación y que se quieren desmayar. Sollozando que se quieren desmayar, se sienten que se van, que su corazón ya va a dejar de latir y empiezan y vienen a la emergencia. Entonces, es parte de nosotros, de nuestra forma de desnaturalizar la medicina, creer que todo es conversivo. Entonces viene el paciente, incluso entre médicos conversan, sí, es un síndrome conversivo. Ya. Entonces, en medicina, por favor, consejo, las patologías psiquiátricas, los problemas de tipo de índole criptogénico o idiopático, como es la fibromialgia, porque es una enfermedad idiopática, siempre son lo último en lo que hay que pensar, no lo primero. Si una paciente, tú crees que es un síndrome conversivo, como médico estás mal. Síndrome conversivo es lo último que vas a hacer o vas a pensar. Así lo intuyas y digas, no, esta paciente tiene un síndrome conversivo. ¿Me recuerdas? Aparece ahí el muñequito del doctor Albert que te dice, oye, síndrome conversivo es lo último. Entonces, no, primero voy a evaluar, de repente tiene una arritmia. Le evalúo o le está faltando el aire o no sé, tiene un dolor fuerte o un problema, no sé, de tipo tumoral que le está causando esa disnea, esa fatiga a nivel del cerebro. Entonces empiezas a evaluar, puede ser tumoral, pupilas, frecuencia cardíaca, funciones, equipo de monitoreo, pum, tómele sus funciones vitales. Así tienes que actuar como médico, mientras vas pensando en otras posibilidades que expliquen su sintomatología. No de frente pensar, es conversivo, ¿ya? Entonces, consejo, por favor. Y cuando tengas un colega que te diga, no, esa paciente es un síndrome conversivo, tú le metes un lapo. Entre comillas, ¿no? Porque no hay que agredirnos. O sea, le dices, colega, ¿dónde has estudiado? Conversivo es el último, colega, es lo último. Es la última posibilidad. Cuando ya no sé qué más, todo está bien, sus funciones vitales están bien, pero la paciente se siente mal, le evalúo y todo está bien. No, pues que llamo al psicólogo, yo mismo la hago de psicólogo, la calmo, investigo por qué, cuál es el componente emocional que está generando. Y es parte de tu función, ¿no? No simplemente dejarla ahí, ya le va a pasar, es lo peor que puedes hacer como humano, ni siquiera como médico. Perfecto. Entonces volvemos acá. Cuando el paciente tiene dolores a cada rato en diferentes regiones de su cuerpo, entonces es raro, ¿no? Es raro que un paciente le duela, venga por un problema que le duele el pecho. De pronto la siguiente semana viene y le duele la nuca.
Y cuando tú lo entrevistas y el paciente, doctor, me duele acá, ¿dónde le duele? Acá, 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 también me duele acá, doctor, mis rodillas también me molestan, la espalda. Entonces tú dices, ah, le duele varias zonas, fibromialgia. No, no, no. Porque ¿qué te ha dicho el doctor Albert? Que la parte de todo lo idiopático es al último, cuando yo ya descarté que no hay nada estructural, que no hay nada anatómico, que todo está bien y el paciente sigue con dolores en diferentes regiones del cuerpo, recién pensaré en fibromialgia, después de hacerle todos los estudios, de hacerle todas las derivaciones, de explicarle, de darle terapia, las que correspondan, y aún así no veo la mejoría en esa paciente, recién diagnosticaré fibromialgia. Entonces, es irresponsabilidad nuestra decirle al paciente, señora, tiene fibromialgia. Y me ha llegado a pacientes a consulta que me dicen, doctor, vengo porque me está doliendo en la muñeca, recién apareció, nunca he tenido este dolor. A mí me han dicho que tengo fibromialgia, pero nunca me ha dolido esto. Y yo le digo, ¿quién te ha dicho fibromialgia? El neurólogo, doctor. A ver, le digo, dime cuándo, en qué año. Pum. ¿Qué estudios te hizo? ¿Te han hecho tomografía? ¿Te han hecho resonancia? ¿Electromiografía? No, doctor. Y neurólogo teniendo esa capacidad de resolución a nivel de un hospital, no te ha hecho ninguno de esos exámenes y ya te dijo que tiene fibromialgia, está mal. El diagnóstico no es el adecuado. ¿Sí? Entonces, fibromialgia es un dolor de naturaleza musculoesquelética generalizada. No se sabe el por qué se da este dolor. Es una de las enfermedades idiopáticas que existen, en donde hay síntomas somáticos, dolores a nivel del cuerpo, pero también hay que te sientes cansado, a una sensación de apatía, problemas y trastornos de sueño, siempre está relacionado con eso. Trastornos cognitivos, a veces psiquiátricos, ¿sí? Normalmente en pacientes psiquiátricos suelen pasar la fibromialgia. No significa que si tú tienes fibromialgia eres psiquiátrica, por si acaso, ¿eh? Presentes al menos 3 meses y que no son explicados por afectación médica, o sea, no tienen una afectación estructural que los explique. No hay una enfermedad que los explique. Entonces el paciente le duele y no sabemos por qué le duele. Después de hacer todos los estudios correspondientes, recién diagnosticamos fibromialgia. Obviamente, para poder ir ya y pensar en fibromialgia, tiene que haber dolores en varias regiones del cuerpo, que es el componente inicial. Entonces, para eso tenemos normativas, por ejemplo, este es el Colegio Americano del Corazón, la ACR, perdón, de Reumatología, de Reumatología Americano, su clasificación 2010, dice que de todas las 19 zonas que tú ves aquí pintadas, de esas 19 zonas, te duele más de 7, ya cataloga. Entonces en tu muñequito tú vas marcando, señora, ¿dónde le duele? Acá. ¿Dónde más? Acá. Acá en tu muñequito vas marcando y ya es el principal criterio para poder empezar a sospechar de fibromialgia. Obviamente, como te dije, descartando cualquier explicación de su dolor por otra patología. En esta otra clasificación, que es la clasificación taxonómica del dolor, del 2019 un poco más actualizada, ya es por regiones, no por zonas, sino más un componente de regiones que son 9 regiones, ¿no? De las 9, si te duele 6 de estas áreas, entonces ya es el principal factor para empezar a sospechar de fibromialgia. Bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy.